Buenas, en esta presentación vamos a hablar sobre datagramas IP, datagramas UDP y segmentos TCP. Yo, quien les habla, Felipe Moncada Figueroa y Fabián Lago Santimán, haremos esta presentación. Los objetivos. Vamos a iniciar la presentación hablando un poco sobre introduciendo al modelo TCP/IP, que es un protocolo en el cual conversan las máquinas. Pero lo que en sí vamos a entender es cómo se intercambian mensajes entre estos protocolos. Introducción. El modelo TCP/IP consta de 4 capas: aplicaciones, transporte, internet e interfaz de red. Pero primero, ¿qué es una arquitectura de protocolos? Una arquitectura de protocolos es una estructura en capas de elementos hardware y software donde se produce intercambio de datos. En cada una de las capas se implementan protocolos. Acá vamos a protocolo TCP y protocolo IP y el protocolo también UDP. Esta es la manera con que hablan las capas, pero las capas que están entre el sistema inicial y el sistema destino, el sistema origen y el sistema destino. El- Cuando nosotros más adelante vamos a enviar un mensaje y vamos a entender un poco más de esto, pero en general hablando, las capas, vamos a enumerar las capas y vamos a hablar sobre qué hacen en general ellos. La interfaz de red es la responsable del enlace y transmisión de datos a la red. El Internet permite que los puertos inyecten paquetes a la red. Transporte puede llevar una conversación entre ellas mediante protocolos TCP y UDP. Aplicaciones se ubican en entidades de software, programas, procesos, protocolos o servicios. Vamos con el ejemplo. Por ejemplo, vamos a enviar un mensaje, un paquete, un bloque. Se genera un bloque en la aplicación y este es pasado a la capa de transporte, donde el protocolo implementado aquí es TCP. TCP encarga y puede fragmentar estos bloques y añadirle una cabecera TCP. Entonces, cuando tenemos estos fragmentos de los bloques más su cabecera TCP que a cada uno se le coloca, se genera lo que llamamos segmento TCP. Luego, esos segmentos TCP son pasados a la capa de Internet. Y el protocolo que aquí domina es el protocolo IP, Internet Protocol. A estos también se le añade una información de control que va en la cabecera, la cabecera IP. Y entonces después estos son pasados a la capa de red y le agrega su propia cabecera de red que es la encargada de dar direcciones de subred. Bueno, A continuación, nos remontaremos a la capa de transporte. Esta se encarga de comunicar lógicamente procesos que se llevan a cabo en la capa de aplicación, prestando servicios a esta última, fragmentando los mensajes a enviar según protocolos. Es importante hacer hincapié que tales protocolos de la capa de transporte se ejecutan en dispositivos terminales o hosts, donde presta servicios a la capa de aplicación en la transmisión de datos por medio de la fragmentación de la información y encapsulada con algún criterio. Estos pueden ser UDP o User Datagram Protocol y TCP o Transmission Control Protocol. Son los protocolos más utilizados de la capa de transporte, los cuales precisamente se distinguen por la forma en que capsulan la información que contienen. El protocolo UDP es un protocolo no enfocado en conexión, caracterizado por su minimalismo y ligereza, que permiten la transmisión de altos flujos de información dado que carece de retardos. Esto último se debe a que este protocolo no establece una comunicación previa a la transmisión de datos, lo cual es altamente ventajoso para aplicaciones que se gestan en tiempo real, como las aplicaciones de streaming o telefonía IP. Sin embargo, al ser este tan ligero, no cuenta con mecanismos que lo provean de fiabilidad,
Es decir, que los mensajes lleguen al destino, así como su orden, y asegurar que los paquetes enviados lleguen siguiendo la misma secuencia con que fueron transmitidos. Esto, de todos modos, puede ser solucionado en el nivel de la capa de aplicación. El segmento UDP consta de una sencilla cabecera, en que sus primeros dos campos de 16 bits indican el puerto de origen y destino de las aplicaciones que se comunican. El campo longitud indica en bytes la longitud total del segmento, incluyendo su cabecera. Y finalmente, solo un campo de suma de comprobación para el acuse de errores de conexión en el destino. Posteriormente, se encuentra el campo de datos, que incluye la fracción de información enviada por la capa de aplicación. El protocolo TCP es un protocolo enfocado a conexión, fiable y ordenado, que previo a la transmisión de cualquier tipo de información, establece una comunicación full duplex entre el puerto emisor y receptor, lo cual permite una mayor fiabilidad de la transmisión de datos. Cuenta con mecanismos que permiten controlar el flujo de datos al receptor y así evitar la saturación, así como también del control de la congestión de la red, lo cual realiza por medio de la regulación del tamaño de la ventana de emisión. Por ello también es necesario que se cuente con buffers tanto en emisión como en recepción. Todos los segmentos TCP deben tener una cabecera obligatoria con un tamaño mínimo de 20 bytes cuando no existe campo de opciones. Y esta además debe cumplir con ser un múltiplo de 32 bits y de no cumplirse existe un campo de relleno para cumplir tal condición. Además, cada segmento puede o no contener datos. Los campos de un segmento TCP constan de el puerto de origen y destino, que identifican a los puertos de las dos aplicaciones que se comunican. Ambos poseen una extensión de 16 bits. El número de secuencia permite enumerar los segmentos que se envían y así el receptor pueda verificar el no extravío de algún segmento o su orden. El número de reconocimiento, en el segundo segmento de la conexión, contiene el número de secuencia del segmento que se espera recibir. Por tanto, estos últimos se utilizan para implementar un servicio de transferencia fiable. Ambos campos poseen 32 bits de extensión. La longitud de la cabecera es un campo de 4 bits que permite definir el tamaño de la cabecera en palabras de 32 bits. Es decir, para una longitud mínima tendría que aparecer el valor 5, que se corresponde con 20 bytes, mientras que para la longitud máxima el tamaño es de 15, lo que se corresponde con 60 bytes. El campo reservado almacena bits para un uso futuro y en condiciones normales se encuentran en cero. El campo código permite expresar condiciones especiales del segmento. Los primeros dos, para el control de la congestión. URG se encuentra activo para informar al receptor si se presentan datos urgentes que priorizar en la comunicación. El campo ACK está activo si indica que el número de reconocimiento es válido. Y los últimos tres controlan un cierre abrupto, solicitud inicio o solicitud de cierre de la conexión. El campo ventana de recepción se utiliza para el control de flujo, donde se define el tamaño de bits máximo que el receptor está dispuesto a recibir. La suma de comprobación permite corroborar que el paquete no ha sido modificado durante la transmisión, al igual que un UDP. Punto de datos urgentes indica la posición del último byte de datos urgentes del campo datos, mientras URG se encuentra activo, por supuesto. Finalmente, los datos indican una fracción del total de datos a transmitir de parte de una aplicación. Volvamos a la pila vertical. Entonces, ahora, cuando es generado el segmento TCP, este es enviado a la capa de Internet, donde añade también su cabecera, la información de control, creando el datagrama IP. En la imagen, en la presentación se puede ver cómo es su diseño en general, una visualización, ya que este está lleno de unos y ceros. En la cabecera tenemos un tamaño de 20 bytes y, y aquí también podemos ver los campos, donde está VERS, que indica la versión del protocolo IP que se está utilizando, por ejemplo IPv4 o IPv5, versión 4 o versión 5. También tenemos HLN, disculpen, VERS ocupa 4 bits también. HLN tiene la longitud de la cabecera expresada en múltiplos de 32. Y tipo de servicio, este tiene que ver con la congestión de datos, el flujo de datos, y se le da una prioridad dependiendo de los bits que vayan activados aquí. Este campo utiliza
8 bits. Pero los tres primeros bits, los tres bits más significativos nos llevan información sobre esto. Por ejemplo, enumerémoslo. Si el tipo de servicio, los tres primeros bits significativos tiene 111, significará control de red. Si tiene 110, control entre redes. 101, crítico. 100, muy urgente. 011, urgente. 010, inmediato. 001, prioridad. Y 000, rutina. Los siguientes tres bits indican cómo se prefiere que se transmita el mensaje. Por ejemplo, el bit T es bit de delay, solicita retardos cortos. Si es 0, demora normal. Si es 1, baja demora. Bit T, throughput, solicita alto rendimiento. Enviar mucho en el menor tiempo posible. Si es 0, rendimiento normal. Si es 1, alto rendimiento. Bit R, reliability, solicita que se minimice la probabilidad de que el datagrama se pierda o que resulte dañado. Si es 0, fiabilidad normal. Si es 1, alta fiabilidad. Los siguientes bits restantes no tienen uso. Luego tenemos la longitud total. Indica la longitud total del datagrama en bytes. Este campo ocupa 16 bits, o sea, el total de bytes que puede tener la longitud es de 65.535 bytes. Luego, bajando hacia la izquierda, tenemos la identificación con 16 bits, 2 bytes, 2 octetos. Es el número de secuencia que junto a la dirección de origen, dirección de destino y el protocolo utilizado identifica de manera única un datagrama en toda la red. Si se trata de un datagrama fragmentado, llevará la misma identificación que el resto de fragmentos. Luego tenemos BANTRS, que es barrera o indicadores. Ocupa solamente 3 bits. Solo 2 bits de los 3 bits están disponibles que están actualmente utilizados. El bit de más fragmento, MF, indica que no es último datagrama. Y el bit de no fragmentar, DF, es posible la fragmentación del datagrama. Esto se hace en el encaminador. Si ese bit está activo y en una determinada red se le requiere fragmentar el datagrama, este no se podrá transmitir y se descartará. O sea, bit 0 reservado debe ser 0. Después tenemos otro bit más significativo, que es el DF, puede fragmentar si es 0, si es 1 no fragmentar, y bit 2, que es el más significativo, si es 0 es último fragmento, si es 1 hay más fragmentos que vienen. Luego tenemos el desplazamiento de fragmentación, ocupa 13 bits. Indica el lugar en el cual se inserta el fragmento actual dentro del datagrama completo, medido en 64 bits. Por esta razón, los campos de datos de todos los fragmentos, menos el último, tienen una longitud múltiplo de 64 bits. Si el paquete no está fragmentado, este campo tiene el valor de 0. Tiempo de vida, que es TTL. 13 bits. Es el número máximo de segundos que puede estar un datagrama en la red de redes. Cada vez que el datagrama atraviesa un router se resta 1 este número. Cuando llegue a 0 el datagrama se descarta y se devuelve un mensaje ICMP de tipo tiempo excedido para informar al origen de la incidencia. El protocolo de 8 bits utiliza 8 bits. Indica el protocolo utilizado en el campo de datos. 1 para ICMP, 2 para 16 IGMP y para TCP, 6 para TCP y 17 para UDP. CRC de cabecera, 16 bits, contiene la suma de comprobación de errores solo para la cabecera del datagrama. La verificación de errores de los datos corresponde a las capas superiores. Tenemos la dirección de origen, contiene la dirección IP de origen, 32 bits, y tenemos la dirección del mismo, que contiene la dirección IP de destino. Y en las opciones IP, este campo no es obligatorio y es variable. Campo y especifica las distintas opciones solicitadas por el usuario que envía los datos, generalmente para pruebas de red y depuración. Y el relleno
si las opciones IP en caso de existir. El relleno estamos hablando, está dentro de la cabecera y los datos, todo eso que hablamos recién son 20 bytes y luego están los datos que son los datos a generar, o sea, los datos, los bloques de datos que han sido fragmentados por el protocolo TCP en la capa de transporte. O sea, dentro de los datos está viajando, cosa que no lee el IP porque no le concierne, están viajando los datos más la cabecera TCP.